Y sin nada más que decir, comencemos. Un día estaba en la escuela y eran las 7 de la tarde, me fui para mi casa y pasé a la casa de mi tía y volví a la mía y llegué, comí un poco y prendí la tele y me senté a jugar Roblox y de repente escuché un grito desde afuera con la voz de mi hermana mayor, Axel. Baja a abrirme la puerta y tráeme mi celular telefoto. Yo dije a Oki en mi mente, agarré las llaves de la puerta y fui por su celular, pero no lo encontré. Bajé a abrirle y mi hermana había llegado. Ella me dijo, ¿me estabas esperando? Yo le dije, pero si me gritaste, y ella me dijo asustada, yo nunca te grité. Me asusté mucho y corrí al baño, entró y me lavó la cara porque pensé que era un sueño, pero no era un sueño y de repente siento que me tocan la espalda, pero no había nadie y me asusté y busqué en mi celular qué significaba y era que el diablo viene por ti. Yo en tercero de primaria tenía un grupo de 7 amigas y una de ellas le gustaba las cosas de terror y jugaba cosas del demonio, entonces a veces nos obligaba a jugar este tipo de juegos. Pero tenía un juego favorito en especial y le decimos Sarita Sarita. Un día que nos tocaba física, el profesor nos dejaba hora libre, entonces nos propuso que jugáramos en ese tiempo libre. Nadie quería, pero decidimos aceptar, ya que nos daba miedo como nos miraba cuando le decíamos que no a algo. Entonces llegó la hora libre y nos habló para jugar afuera de los baños de física y en las 4 últimas preguntas le preguntó Sarita Sarita, ¿nos estás viendo? Y respondió que sí. Luego otra niña preguntó, Sarita Sarita, ¿nos das una señal? Y respondió que sí. Justo se cae una pequeña rama enfrente de nosotras y 6 piedras como que aparecieron. A la pregunta 3 otra niña preguntó, Sarita Sarita, ¿nos harás daño? Y dijo que sí. Me tocaba preguntar a mí y le pregunté, Sarita Sarita, ¿nos perseguirás con tu mascota? Ya que tenía supuestamente una mascota del demonio, entonces respondió que sí. Decidimos terminar el juego porque nos lanzaron tierra y cayeron ramitas de los árboles cercanos a nosotras y como nos tocaba física a la última hora, nos fuimos al curso y luego a casa. Al día siguiente vimos una niña en mi asiento, pero me acerqué y era una niña sin un ojo, un vestido con sangre y un perrito en su mochila con sangre que al verme me persiguió. Junto a la niña corrí dejando mi mochila y les conté a mis amigas y les mostré a la niña que me perseguía a mis amigas y yo corrimos hasta que toqué el timbre de entrada, ya que la niña no podía entrar. Nos separamos y yo me fui a la piscina abandonada de mi escuela y ahí la niña me quiso atacar, me caí y la niña quiso aprovechar de lastimarme, pero mis amigas llegaron con el cuerpo de su perro y con piedras y palos. Mataron a la niña, pero ahora me atormenta a mí por ser la culpable de su muerte. Esto pasó como hace 2 años cuando yo tenía 9 o 10 años, era de noche y empezamos a contar historias de terror yo y un amigo llamado Pedro. Estábamos caminando por Coto y vimos a un señor ya algo mayor, estaba agachado. Me volteé por unos segundos y cuando volví a voltear el señor ya no estaba. También un carro de color rojo había pasado unas 3 veces por el mismo camino y nunca se paraba ninguna. Lo que sé es que parecía una señora en sus 20 y 25. Lo dejamos pasar y fuimos a una cochera de otro vecino que también es nuestro amigo. Nos sentamos a seguir platicando y al lado de la casa donde estábamos había otra que era de 3 pisos. Normalmente todas las casas de donde yo vivo son de 2 pisos. Había llegado un carro y una señora bajó y azotó la puerta y se empezó a reír súper extraño, parecía que estaba loco o algo así. Ya había rumores de que en esa casa la esposa del señor estaba loca. Nos fuimos corriendo y no volvimos a contar nunca más historias de terror. Mi gato se llama Canelo y tiene actualmente 1 año. Esto pasó antes de su cumpleaños. Que estaban sentada en mi sillón con mi tableta y mi gato estaba a un lado dormido. Me deslice, estaba dormido yo jugando, él estaba descansando en mi mano y después veo como él me empieza a apretar mucho la mano. Como casas de donde yo vivo son de 2 pisos. Había llegado un carro y una señora bajó y azotó la puerta y se empezó a reír súper extraño, parecía que estaba loco o algo así. Ya había rumores de que en esa casa la esposa del señor estaba loca. Nos fuimos corriendo y no volvimos a contar nunca más historias de terror. Mi gato se llama Canelo y tiene actualmente 1 año. Esto pasó antes de su cumpleaños. Que estaban sentada en mi sillón con mi tableta y mi gato estaba a un lado dormido. Me deslice, estaba dormido yo jugando, él estaba descansando en mi mano y después veo como él me empieza a apretar mucho la mano como si estuviera arrancándola y no sé si tuvo un sueño raro, pero a ese estado comportando algo extraño desde ese momento. Un día iba a hacer una pijamada con una de mis amigas que le pondremos Sofía. Con Sofía nos íbamos de la escuela a su casa, pero ella me dijo que veía a un hombre negro con sombrero y una sonrisa macabra. Yo no le di importancia.
Cuando llegamos a su casa, pasamos la tarde bien, hasta que llegó la noche, nos dio sueño recién, a las 3 de la mañana, y ella ya estaba durmiendo, y yo no podía dormir. De repente escucho pasos, y estaba ahí el hombre que veía a Sofía, y me quedé dormida. Al día siguiente le dije a mi amiga, y ella me dijo que también lo había escuchado. Después de eso, ese hombre me aparece siempre, a las 3 de la mañana. Según Google, se llama el Atman o hombre del sombrero. Pero no creo que se llame así. Posta, esta historia es real y la experimenté yo. Cuando tenía 11 años una noche, me iba a ir a dormir y mi gato avisó, tengo 4 gatos y bueno, mi gato Silvestra, Siendre, viene a dormir conmigo y después de fue y pasaron unos ratos, comencé a escuchar que alguien estaba en el otro cuarto, era como si alguien estaba atrapado. Tenía 3 cuartos y un cuarto, tenía seguro y justo en ese cuarto se escuchaba eso y mi mamá fue a ver y solo estaba mi gata Pelusa y ella me pregunta a mí, ¿tú fuiste a cerrar la puerta? Y yo le dije, mamá, nadie había cerrado la puerta y mi mamá le fue a preguntar a mi hermano, aviso, mi hermano dormía en el sillón, pero él ya estaba dormido y bueno, él le dijo que él estaba dormido y desde esa noche mi mamá le asegura que nadie esté en ese cuarto. Lee mi historia, por favor, me harías muy feliz. Bueno, empiezo esta historia, me paso a mí, en segundo de primaria, la profe de cultura dijo que, en una pijamada tipo campamento en el piso cerca del escenario, una niña fue al escenario y el escenario tenía unos clavos arriba, ella se paró, le empezó a sangrar la cabeza. La llevaron al hospital, se murió el día que fuimos de vacaciones de Navidad, empezamos a investigar sin meternos, yo vi que sí tenía clavos en el escenario mi amigas y yo vimos unas sombras negras, ellas se asustaron, teníamos unos globos y los globos se iban para meterse al escenario directo, incluso no era el aire, incluso las vacaciones para ir a tercero, sentí una presencia pero no me importó, pero no puedo dejar de pensar en eso, me da escalofríos. Yo estaba en casa de mi prima, estábamos solas en la tarde, pero ella vive al lado de un río pero está seco, y me dice que se aparece la Llorona, lo cual nunca he visto, pero ese día estábamos con unas amigas de mi prima, estábamos contando historias de terror, luego escuchamos que estaban caminando por la casa de mi prima, el piso son piedras, hasta que llegas a la casa porque tienen una reja, luego escuchamos que estaban tocando la puerta de la regadera de la alberca, pero tocaron desde adentro, nos asustamos y nos acercamos y la puerta estaba atascada, no se podía abrir, cuando por fin pudimos abrir la puerta, no había nadie. Esto es aparte cuando duermo en su casa de repente. Tocan la ventana pero nos asomamos y solo se ve lo oscuro porque vive en un tipo cerro, por eso se ve la pura oscuridad. En primero de primaria, llévame a un niño que se llama, le vamos a poner Alex, entonces nosotros pagábamos por comer ahí, y un día pues yo me juntaba con Alex y otros niños, no sé por qué, pero siempre me junté con niños, y él dijo, hay un ángel en la nube, voltemos, y vimos como alguien que se esconde en las nubes, entonces desde ahí empezamos a ver yo y mi grupito de amigos, ves como visiones así, pero lo más raro es que un día nosotros estábamos comiendo y explorando porque eso era raro, entonces fuimos a la parte de atrás de la escuela, que ahora es una secundaria, pero ahora encontramos un papel que decía, bueno, no era un papel, que era en blanco, y veíamos como trocitos de algo como de vidrio, entonces nosotros desde ahí empezamos a ver como a Peppa Pig muerta o diabólica, empezamos a ver con todo, pero diabólica en el cielo, hasta que un día nosotros empezamos a ver, pero esta historia nadie me la cree porque dicen que esto es mentira y solo la cuento para llamar la atención, pero no es verdad. Entonces una vez estaba sentada comiendo con ellos, de la nada otra vez vimos como si fuera un palacio, aclarando, eran los primero y segundo, entonces no son tan buenos con los de primero y nosotros éramos de segundo, del primero también, pero cuando entraron los de primero, como es lo primero y segundo, nosotros comíamos juntos a ellos, solo con las personas que eran como no con nosotros, entonces empezamos a hacer rituales como Charlie, Sarita, Baby Blue, y desde ahorita sigo viendo esas cosas, pero ya no mucho. Mis primos y yo decíamos de broma que la casa de nuestros abuelos estaba embrujada, en especial el baño. 2 meses después empecé a escuchar ruidos y pensé que eran los perros de mi abuela, pero fui a investigar y sí, en definitiva eran los perros, pero no se veían normales, se veían como humanos. En la madrugada se escuchaban gritos desgarradoras, pues los perros habían matado a mi abuela, y cuando fuimos mis primos y yo vimos a los perros en 2 patas y no sabíamos si eran skinwalkers, pero tuvimos miedo, tratamos de huir, pero gracias a Dios llegaron mis tíos y mis padres. Esa es mi historia. Yo estaba en la casa de mis abuelos, te digo que mi abuela tiene una iglesia, bueno, y era día de culto, entonces yo terminé de bañarme, y cuando salgo del baño y voy a la habitación de mis abuelos para vestirme siento como escalofríos, y cuando siento escalofríos es porque
Alguien me está siguiendo, pero me volteo y no había nadie, entonces me vestí y fui para el culto, y cuando termino llegaron mis padres y les pido que, si me podrían dejar dormir en la casa de mis abuelos. Ellos dicen que, si se van entonces, se hace de noche y es hora de dormir, y yo no podía dormir porque en mi casa siempre tomaba café, y eso hacía que por las noches no pudiera dormir, pero sí. Tomo o no tomo café, aún tengo energía e intenté dormir y no podía, entonces esperé, vi para un lado y veo como una sombra, no le tomo importancia, pero no olvidaré eso.